Buen día, mi nombre es Lilibet Juliet Parodi Daza, estudiante de la Universidad de La Guajira, sede Villanueva. En esta oportunidad voy a dar a conocer la importancia del libro Asuntos Críticos en los Métodos de la Investigación Cualitativa de la autora Janice Morse, quien me ha permitido obtener grandes conocimientos en el desarrollo de la implementación de los distintos métodos que existen y los más eficaces en cuanto a la investigación cualitativa. También ha sido un libro que me ha proporcionado de manera precisa y eficaz a cómo puedo intervenir de manera metodológica, didáctica ante cualquier situación problemática. Es un libro que genera muchas expectativas positivas ante la investigación y la formación profesional de cualquier persona. Sí, por consiguiente, este libro también me ha mostrado los distintos métodos, como mencionaba anteriormente, entre ellos algunos principales que son la etnografía, la etnociencia, la fenomenología y la teoría cognitiva. La etnografía se trata de que a mí como investigadora me va a permitir conocer de mejor manera la cultura y las costumbres de las personas. La etnociencia me va a permitir poder conocer e identificar aquellos conocimientos en cómo el individuo los está asumiendo y afrontando ante cualquier situación problemática. Está la teoría cognitiva, que se trata de poder enfatizar y conocer si el individuo está aprendiendo de manera eficaz los conocimientos que se les está brindando en algún estudio investigativo y cómo está actuando frente a este mismo. Y tenemos la fenomenología, que está fundamentada en las experiencias personales, principalmente en cómo las personas actúan en su diario vivir, acuerdo a sus comportamientos y conductas. Entre otros aspectos, sintetizar, comprender y reconceptualizar son algunos principales factores para poder llevar a cabo un buen proceso de investigación cualitativa. Asimismo, es importante resaltar que la investigación cualitativa en este libro de Asuntos Críticos en los Métodos de Investigación Cualitativa revela que la epistemología tiene una relación con este factor, ya que ambos se encargan de proporcionar ese conocimiento a profundidad de cómo se conoce, el por qué y para qué me sirve conocer y saber de qué manera está existiendo algo. Por ejemplo, si veo un árbol, el por qué sé que es un árbol, para qué me sirve a mí tenerlo o que esté plantado allí en mi diario vivir, tanto a mí como a las demás personas en la sociedad. Entonces, es esa relación efectiva, bastante vinculada, que tienen estos dos factores importantes. De esta manera, mencionar algunos factores claves que mencionan en el libro acerca de la importancia que tiene y que revela ante la investigación cualitativa y que me genera a mí grandes conocimientos para mi propia investigación. Entre ellos tenemos la validez y la confiabilidad, que es donde me permite a mí examinar esos conocimientos y esa información que yo he recopilado y he indagado a través de mi tema de estudio. Entonces, poder verificar si esos significados, si esa interpretación está siendo de una manera eficiente. En otro lugar se tiene la ética en la investigación cualitativa, que también nos las han venido proporcionando y enseñando a través de la asignatura de la investigación cualitativa, de que todo investigador y profesional debe mantener una ética ante todo, tratando de comprender, de no subestimar y aceptar de forma autónoma aquellos conocimientos, opiniones o comentarios que otras personas tengan al respecto. Es decir, si yo como investigadora estoy estudiando una problemática de la violencia intrafamiliar, debo de hacer un estudio en el entorno familiar principalmente y aceptar, reconocer y poder manejar de manera precisa y concreta aquella información que cada miembro de la familia me va a generar a mí. No subestimarlo, sino tratar de acogerlo a mi investigación para poder ver de qué manera me puede servir a mí en cuanto al estudio investigativo. También se tiene la selección de los métodos y los enfoques, que proporciona una orientación en cuanto a cómo elijo los métodos que voy a utilizar en una problemática o en un estudio de investigación. Es decir, no cualquier método me sirve a mí para
una investigación, porque si estoy utilizando algún método, digamos, de grupos focales y estoy utilizando luego una encuesta, no va a ser la misma información que voy a recopilar, porque son dos métodos distintos que tienen una estructura distinta. También se encuentra la interpretación y el análisis de los datos. En este punto se trata de poder identificar, conocer y describir aquellos componentes de mi determinada información o estudio investigativo, de poder analizar y concretar qué información voy a tener como principal estudio demostrativo ante esos miembros de la familia, siguiendo el ejemplo de la violencia intrafamiliar, y también al respecto con mi propia indagación de mi investigación, la importancia que va a tener en mi investigación. No obstante, ante esto me gustaría mencionar algún autor entre Kingsley y Fine, quienes mencionan la importancia de la intervención y de cómo investigar acerca de una forma más eficiente. Entre ellos, un diálogo que fue generado por 3 personas, entre ellos May, Swainson y Carey, en donde ellos conversan acerca de que intervenir no solamente es mediar para que una problemática se pueda buscar soluciones, sino también poder conocer de mayor profundidad qué puedo yo innovar, qué puedo yo implementar como investigadora, qué herramientas y qué metodologías puedo yo proporcionar ante esa problemática social, para que otro investigador, al momento de también estar estudiando este tipo de problemas en otro contexto, pueda mejorar su investigación. Ya yéndonos un poco en este orden de ideas al contexto del libro y de toda la proporción de cómo intervenir, de cómo investigar, es importante mencionar que también ha generado bastante inquietud en mí personalmente acerca de que cómo aplico esos métodos en mi investigación, si de verdad estoy generando buenas técnicas en cuanto a mis expresiones, en cuanto a mis metodologías, y cómo son mis conductas con cada miembro o con las personas en las que estoy realizando un estudio, es decir, sirviéndome a mí como futura profesional, como futura investigadora, de cómo manejar, cómo interpretar y tener un buen comportamiento con las personas en las que yo voy a realizar un estudio investigativo. También es importante mencionar que en cuanto a la investigación se tienen algunos procesos que van relevados a la importancia de la investigación cualitativa y que me permiten a mí como futura profesional tener un orden de ideas y una estructura más organizada en cuanto vaya a investigar e intervenir. Entre ellos se tienen 3 fases importantes, que entre ellos está la primera fase, que es la de la preparación, en donde yo voy a tener en cuenta mi tema de estudio, donde voy a relevar y a recomendar a aquellas personas mis preguntas y mis propósitos de mi investigación, en donde yo voy a estructurar todo ese aspecto de cómo voy a intervenir y de qué manera voy a organizar mis metodologías y el tiempo en el que voy a intervenir en cuanto al estudio de la investigación. Tenemos la fase 2, que es la implementación, y aquí avanza un poco más. En esta fase ya yo voy a dar a conocer a las personas, los sujetos que están involucrados en la problemática, cómo voy a desarrollar mi proceso investigativo, voy a dar a conocer mi propósito específico de estudio, el por qué realizo la investigación y de qué manera nos va a beneficiar a ellos para su vida personal como social. En cuanto al ejemplo de la violencia intrafamiliar, pues obviamente darles a conocer el cómo les va a fortalecer su entorno familiar. Y finalmente la tercera fase, que es la fase del análisis y la interpretación relacionada con el factor que mencionaba anteriormente. En esta ya voy a permitirme, yo como investigadora, que los sujetos involucrados en la problemática sigan participando activamente, que no se queden simplemente con esas suposiciones o posibles alternativas para mejorar su entorno familiar, sino que se generen unas pautas y una estructura para que ellos puedan seguir actuando de manera eficiente en cuanto a su entorno familiar, que yo les pueda brindar y proporcionar cuáles pueden ser esos comportamientos más
adecuados para que su familia pueda tener un mejor ambiente, una mejor comunicación y una buena relación en cuanto a todos los miembros de la familia. Finalmente decir que este es un libro que me ha proporcionado a mí una excelente guía en cuanto al conocimiento de los métodos, de las estrategias y de la forma en cómo puedo intervenir. Verdaderamente me ha gustado mucho este libro porque ya que estoy realizando una investigación cualitativa, he tenido esa oportunidad de poder conocer de mejor manera en un futuro cómo yo puedo implementar y puedo intervenir en cuanto a una problemática eficientemente, de cómo yo, futura investigadora y futura profesional, puedo generar un buen ambiente, unas buenas metodologías y utilizar unos métodos que sean adecuados a la problemática que yo esté estudiando. Me voy con un conocimiento bastante preciso, bastante eficiente y muy seguro en cuanto al proceso de investigación. Y lo que más me llamó la atención de este libro fue esa importancia y esa dedicación de la autora Janice Morse, que especifica en cómo yo como investigadora voy a proporcionar estrategias eficientes a la sociedad, en cómo intervengo para que puedan haber mejores opciones de mejorar los comportamientos, las conductas y las problemáticas sociales. Entonces, recomendando este libro a todas esas personas interesadas en investigar, a los que ya son líderes en estos procesos, de que se den la oportunidad de conocer este libro porque transmite muchas cosas positivas en cuanto a la investigación y genera bastantes criterios que permiten mejorar la formación investigativa y profesional de nuestra vida. No dudes en leerlo, es un libro que te hará sentir seguro en cuanto a los conocimientos de la investigación. Muchas gracias.